Libro de Juan, capítulo 7, verso 37. Váyase, póngase de pie y vamos a leer esta hermosa palabra. Libro de Juan, capítulo 7, verso 37, que esta mañana hemos orado a Dios para que nos use, para que nos ayude. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lea conmigo, todos juntos. En el último día, gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Repita conmigo. Dijo Jesús: si alguno tiene sed de mí, ve y beba. Oiga bien, qué hermoso. Puede sentarse. Dice ahí, hermano, que Jesús, hermano, se pone en pie. Tengo una versión, hermano, la cual quiero leer. Dice que el último día de las enramadas era la más importante. Ese día Jesús, dice, se puso en pie y proclamó con voz potente: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Ríos de agua viva, dice, brotarán del corazón de los que creen en mí. Así dice las Escrituras. Dice que Jesús dijo que ríos de agua viva iban a brotar, hermanos, de adentro. Entonces, la pregunta en esta mañana es, hermano, ¿qué es lo que nosotros estamos produciendo? ¿Qué es lo que hay en nuestros labios? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Hay un río de agua viva que está fluyendo. De verdad Jesucristo, aleluya, nos dio de esa agua, tomamos de esa agua. ¿Cuántos ya tomamos de esa agua de vida? Si usted tomó y usted y yo tomamos de esa agua de vida, hermano, nuestra vida, nuestro caminar tiene que ser un río de alabanza. Hermano, a veces las circunstancias nos estropean todo y quieren que nos amarguemos, quieren que nos peleemos con todo el mundo. Pero cuando usted sabe, aleluya, que adentro de usted hay un río que fluye, aleluya, un río de agua viva, hermano, usted no puede hacer eso. Hermano, cuando hablamos de río, cuando hablamos de agua, hablamos de agua, ¿qué es lo que produce el agua? ¿Qué produce el agua? ¿Ah? ¿Qué produce el agua? Vida. Vida. Diga conmigo, vida. Es por eso que dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, dice que estamos muertos. Cuando dice Génesis, dice que cuando Adán y Eva pecan, hermanos, que pecaron contra Dios. Y el pecado, ¿qué significa el pecado? Hermanos, si usted se va al diccionario, el pecado significa rebelión. Entonces dice que Adán y Eva se rebelan en el huerto del Edén, y por cuanto todos pecaron estábamos muertos. Hermano, cuando viene Jesucristo a la tierra, aleluya, y nos encuentra muertos, Él viene, hermano, y por eso trae, aleluya, agua, trae un río de agua viva en su ser para darle a todo aquel que tenga sed. Entonces el agua produce vida. El agua, uno de los puntos, lo más importante, por ejemplo, aleluya, del agua, es que donde el agua pasa, da vida. El agua, hermano, ¿qué es lo que produce el agua? El agua, hermano, produce, cuando el agua se riega, hermano, aleluya, si usted, los que han sido campesinos, hermano, si usted mira, por ejemplo, ¿cuántos han visto un río que se ha secado en algún momento? ¿Cuántos levanten la mano los que han visto algún río que se ha secado sin agua?
Es terrible cuando se mira un río, hermano. Imagínense, hermano, los pececitos que estaban ahí. Hermano, se mueren los pececitos porque no hay agua. Pero, hermano, cuando dice que corre el agua, aleluya, ahí, hermano, ahí donde había un río, ahí hay unos huevitos de peces, hermano. Y cuando viene el agua, ¿qué es lo que hace el agua? Ya pueden haber pasado mucho tiempo, aleluya. Y esos huevitos al mayor tiempo que tienen contacto con el agua, nacen los pececitos. Es por eso que usted y yo, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque dentro de nosotros hay un río de agua viva, hay un río que el Señor Jesús puso dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa de nosotros si el río de agua viva se seca? Yo quiero que piense un poquito. ¿Qué sucede cuando ya el río de agua viva en nosotros deja de fluir? Ya no va a producir nada. Ya no va a haber vida. Y comienza a haber muerte. Es por eso que la iglesia, aleluya, fue experimentada, fue creada, hermano, para dar vida. Pero el agua, hermano, mire, el agua va por ahí, hermano. Llueve una buena tormenta como la de anoche, hermano. Y aleluya, y esos canales que están secos, aleluya. Va el agua, corre por ahí el agua. Encuentra una semilla de maíz, encuentra una semilla de arroz, encuentra una semilla pequeñita, aleluya. ¿Cómo se llama una semilla? La semilla más pequeñita. La semilla de mostaza, encuentra una semilla de mostaza, hermano, y la encuentra y tiene contacto con el agua. Y aquella semilla de mostaza, que era pequeñita, se convierte en una planta y comienza a dar muchas semillas, muchos frutos. Porque eso es lo que hace el agua. Cuando toca la tierra seca, el agua le da vida a lo que está por ahí. Cobra vida. En conclusión, acerca del agua. Cuando el agua, hermanos, encuentra una semilla, esta semilla va a tener crecimiento. Va hermano, a crecer. De ahí, hermano, una planta. Y la planta, hermano, va a traer prosperidad. ¿Por qué? Porque la planta no se va a quedar solo en una planta frondosa, sino que va a dar un fruto. ¿Cuántos estamos aquí? Es así que Jesucristo, por eso es que Jesucristo dice: yo soy el agua de vida, y el que de mí tomare, dice, no tendrá sed jamás. Y Jesucristo, hermano, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, recibimos un río de agua viva dentro. Y ese río de agua viva es para que demos fruto. Entonces el cristiano, hermanos, el cristiano que tiene una fuente de agua viva dentro, tiene, aleluya, lo primero que la semilla hace, hermano, aleluya, cuando está seca, es morir. Diga conmigo, morir. Pero después, hermano, que la semilla, aleluya, muerto, tiene contacto con el agua. Voy a repetir de nuevo, tiene contacto con el agua. Y cuando tiene contacto con el agua, comienza a nacer. El cristiano, hermano, cuando recibe a Cristo, nace. ¿Cuántas nuevas criaturas habemos esta mañana aquí? Entonces está supuesto, hermano, que como hijos de Dios demos, aleluya, que crezcamos. Pero que no nos quedemos, hermano, solo en crecer. Hermano, usted sabe los pichones, los pajaritos pequeños. ¿Qué es lo que cuántos han visto un pajarito pequeño en un nido? ¿Qué es lo que los pajaritos esperan hermano, para ellos poder sobrevivir? Quieren que la mamá les traiga comida en la boca todo el tiempo. ¿Amén o no amén? Entonces, hermanos, ellos esperan todos los días, a cada momento que viene mamá, ellos esperan que mamá les traiga comida. Pero cuando Dios, hermano, pone su espíritu en nosotros, es para que nosotros crezcamos, nazcamos de nuevo, aleluya, y comencemos a crecer. Y cuando hay crecimiento, entonces, hermano, va a haber prosperidad. Creo que no me entienden.
O sea que Dios, hermano, está esperando que usted y yo demos fruto. Hay gente, hermano, que Dios le pone la bendición, que Dios la bendice. Hay gente que ya nace con la bendición. Hay otros que tenemos que pelear por la bendición. Tenemos que salir a buscarla. Hay unos que tienen el privilegio de nacer en bendición. Aleluya. O sea, hermano, que ellos solo piden y se les da. Aleluya. Ellos aprenden a sembrar y aprenden a cosechar. Pero vemos unos, hermano, aleluya, que viene, hermano, y se nos, aleluya, tenemos que sudar la gota gorda. Aleluya. Tenemos que sembrar para poder cosechar. Y eso es lo que hace Jesús. Pone su espíritu en nosotros. Pone su río de agua viva para que nosotros demos fruto. Pero hay cristianos que no quieren dar fruto. Que quieren solamente crecer. Pero no dar fruto. Y eso es terrible. Por eso no fue lo que vino Jesús a la tierra. Jesucristo quiere que usted y yo crezcamos, pero que demos fruto. Porque cuando no damos fruto, nos puede pasar como aquella planta que encontró Jesús un día y a la cual quería comer higos. Y dice que la planta no tenía higos porque no era el tiempo. Y dice que Jesús le dijo, jamás nadie coma fruto de ti. Y aquel día aquella planta murió. ¿Y qué es lo que sucede hoy en la iglesia? La iglesia, hermano, quiere que le den, pero no quiere dar. Voy a volver a decirlo. Muchos de nosotros queremos bendición, pero no queremos bendecir. Muchos de nosotros queremos que Dios nos escuche cuando clamamos y nos responda, pero nosotros no tenemos tiempo cuando Él nos pide el tiempo. Aleluya. Voy a hacerle una pregunta. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántas horas son de Dios bíblicamente? ¿Cuántas horas son de Dios, hermana? Todas. Alguien que me diga, ¿cuántas horas son de Dios? 12 horas. ¿Cuántas horas son de Dios? 4. ¿Cuánto es el diezmo de 12 horas? ¿Cuánto es el diezmo de 12 horas? De 24 horas, perdón. ¿Cuánto es el diezmo de 24? 24. Son 2 horas 40 minutos. Ahora, ¿cuánto tiempo usted le da a Dios? O sea, hermano, Dios pone en nosotros, nos bendice, pone el río de agua viva para que todo lo que usted tiene, aleluya, esté de fruto, de cosecha, produzca, multiplique. El problema está en que nosotros lo queremos y queremos y queremos y pedimos, pero no damos. La iglesia está mal enseñada, hermano. No queremos producir. No queremos dar, solo queremos recibir. Y por eso que Jesús pone el agua de vida. Y el agua, hermano, lo que hace el agua es que haya crecimiento, que haya prosperidad. ¿Cuántos aquí, hermano, aleluya, tienen visión de prosperidad? ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren prosperar de verdad? ¿Qué estamos haciendo para prosperar? ¿Qué estás haciendo para prosperar? Dígale que está a tu lado, ¿qué estás haciendo para prosperar? Imagínense, hermano, si, vaya, voy a llevarlo a lo espiritual. Si usted quiere que Dios lo bendiga, que Dios lo use, ¿cuántos aquí anhelan que Dios lo use? ¿Cuánto tiempo usted habla con papá? Si Dios te da 24 horas, le tocan a Dios 2 horas 40 minutos. Eso es lo de Dios. ¿Cuánto tiempo usted ora con Dios? ¿Cuánto tiempo habla con Dios? ¿Cuánto tiempo hablamos con Dios? ¿1 hora? 2 horas. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Queremos, hermano, que Dios nos use. Pero no queremos, hermano, pasar tiempo con el que nos dé el agua.
¿Cuántos queremos conocer el reino de Dios? Porque dice que el reino de Dios, aleluya, cuando Jesucristo vino a nosotros. ¿Cuántos queremos conocer el reino de Dios? ¿Cuánto tiempo pasa usted para conocer el reino de Dios? Porque el reino de Dios está en la palabra. Todo lo que Dios quiere que usted y yo sepamos está escrito ahí. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? Dios no quiere cristianos, hermanos, aniñados, niños, todo el tiempo. Dios quiere, hermanos, que seamos cristianos, que crezcamos, que produzcamos, que nos añadimos a la visión del cielo. Entonces yo quiero decirle, ¿qué es el agua? ¿Qué hace el agua? Yo quiero preguntarle ahora, ¿qué hace el agua? Limpia. Amén. Da vida. Pero también el agua limpia. Diga conmigo, el agua limpia. Entonces, cuando el agua limpia, hermano, ¿qué es lo que trae el agua? Cuando nos limpia el cuerpo. Mire, en el tiempo en el cual Dios, el Señor, saca a los israelitas de Egipto, ellos van caminando, mire, los israelitas van caminando. Vamos, hermano, síganme. Van caminando los israelitas, mire. Van ahí los israelitas, todos marchando. Pero iban caminando y iban haciendo cosas. Y era el desierto. ¿Y qué iba a pasar en el desierto? Se iban a llenar de polvo, iban a sudar. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué cree usted que pasó? Se comenzaron a enfermar. Entonces viene el Señor y le dice a Moisés, mira, le dice a Moisés, Señor, se están enfermando. Entonces viene el Señor y le da una ley a Moisés. Le dice a Moisés, de hoy en adelante te doy una ley, porque estos son niños. Estos no tienen sentido común. Allá se bañaban, pero aquí no quieren bañarse. Y se enfermaban y estaban muriendo. Entonces el agua limpia. Cuando ellos se bañaron, la enfermedad se fue. ¿Qué es lo que sucede cuando el río de Dios fluye en nosotros? Cuando fluye, nos va a limpiar. Cuando metemos en el río, aleluya, en el río de Dios. A mí me encanta ese corito que dice, yo no lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas. Yo no lo quiero a los hombros, yo quiero nadar. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar. Entonces cuando nosotros nos sumergimos, oiga, entonces nos limpiamos. El problema, hermano, es que hay gente que no se quiere sumergir. Hay gente, hermano, que no quiere sumergirse. ¿Por qué, hermano? Porque no tiene tiempo. Tiene tiempo para todo lo demás menos para Dios. Quiere que Dios le haga todos los milagros, pero ellos no. Ellos están ocupados en lo de ellos. Entonces el agua trae sanidad. Cuando, hermano, un río, hermano, se desborda, se llena de agua, ¿qué sucede? Se lleva todo lo sucio, hermano. Usted le abre la fuente, cuando el río ya está lleno, se abre la fuente y se lleva todo. ¿Qué quiere decir? Si en el Espíritu nos llenamos del agua del Espíritu, entonces ¿qué va a pasar? Con lo que nos asedia diariamente, ¿qué va a pasar? Se va a ir. Diga conmigo, se va a ir. Marcos 1:10 dice, y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y el Espíritu descendía sobre él como paloma. Mire qué hermoso. Dice que Jesús, hermano, viene, hermano, caminando. Imagínense que este es un río. Y entonces viene Jesús caminando entre el río.
Hermano, llega a la mitad del río. Está Juan el Bautista bautizando. ¿Por qué él bautizaba? ¿Amén o no amén? Y cuando él lo está ahí bautizando, dice que Jesús llega a que lo bautice. Y dice que Jesús, aleluya, es sumergido al agua. Y dice que Juan el Bautista lo bautiza. Cuando Jesucristo se zambulle, se sumerge, aleluya, inmediatamente dice que sale del agua. Y cuando él sale del agua, dice que del cielo se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Dice que cuando él sale del agua, el Espíritu Santo viene sobre él y lo llena. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir en esta mañana la palabra, hermano? Que si usted y yo nos sumergimos, aleluya, el Espíritu Santo se va a manifestar. Hay pleitos que usted no va a ganar vacío. Hay pleitos que usted no va a ganar seco. Hay pleitos que se van a ganar, aleluya, con la unción del Espíritu. Alabe lo que él vive. El problema es que a veces estamos en la casa, hermano, y no hay río. Usted mismo, hermano, anda en su carro y no hay río. Mire, hermano, a mí me encantan las alabanzas cristianas, pero hay alabanzas que no me gustan. Hay alabanzas que lo que traen es, hermano, ganas de llorar, hermano. Que alguien me levante. Que alguien me ayude. Y es como que te estuvieras cortando las venas, hermano. Alabanza que no hay ni escucharla. A mí me gusta, hermano, una alabanza, aleluya, que me levante el espíritu, que yo pueda exaltar a Dios, que yo pueda glorificar, que haya un río de alabanza aquí adentro. No quiere decir que no hay momentos de tristeza, no quiere decir que no hay momentos de lamento. Mire, cuando yo estaba joven, usted sabe, los jóvenes, pues uno se anda enamorando por ahí. Entonces había una canción cristiana, cantada por un cristiano, que decía: el amor de mi vida eres tú, mi único amor, siempre serás mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú. Entonces, hermano, eso es lo que yo cantaba, porque, hermano, eso es lo que había en mi corazón, yo andaba buscando, hermano. Y hay cristianos, hermanos, que como andan de adoloridos, solo escuchan alabanzas de adoloridos. Si andan gatados, escuchan alabanzas de muertos. Pero tú en esta mañana el Espíritu te dice: alaba, alaba con vida, con alabanza de júbilo. Porque dice la palabra: todo lo que respire, alabe a Jehová. Hay que cambiar esa alabanza, hermano. A mí me encanta la alabanza de gozo. Pero hay alabanzas que... ay, hermano, ¿para qué? Si para escuchar algo, para llorar yo más, hermano. Hay muchas tristezas en este mundo, pero no hay que ponerle sabor a la vida. Hay que alegrarnos porque tenemos el río de agua viva adentro. El agua de vida, el agua limpia, hermano. Límpiese con el agua de Jesús. Dice que Jesús, hermano, está cruzando el río, se sumerge y solo se sumerge. Y el Espíritu Santo viene sobre él y lo llena. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, la iglesia? Si usted y yo nos sumergimos, hermano, el Espíritu Santo va a venir y nos va a llenar. Pero para eso, hermano, usted tiene que tener tiempo. Pero si usted dice: pastor, yo no tengo tiempo para darle a Dios 2 horas, 40 minutos, pastor, porque yo trabajo 10 horas. Y cuando llego a la casa, llego a limpiar y a cocinar. Aleluya, pero después duermes 8 horas, pero no duermes 8 horas porque te tiras 4 horas viendo televisión.
y no tienes tiempo para Dios. Y por eso no te puedes sumergir. Y por eso el Espíritu Santo está lejos. Por eso no lo siente. Hay personas aquí, aleluya, siento decir esto en mi espíritu, que hace tiempo no sienten al Espíritu Santo. Y pregúntame por qué será. Porque no hay río. Porque el río se está secando. Hay gente, hermanos, que le han pasado los 400 años. Que le pasó al pueblo de Israel en los 400 años de silencio. ¿Cuántos han leído eso? Hay gente, hermano, que le han pasado los 400 años y no han oído a Dios en 400 años. Dice la Biblia, hermano, que pasaron 400 años antes de que Jesús viniera y se parara en medio del río y le dijera: Juan, bautízame. Y Juan no quería y le dice: es necesario que cumplamos lo que dijeron los profetas. Hay gente que hace más de 400 años que Dios no le habla, que no siente su presencia, que no hay una alabanza en sus labios, que no hay alegría. Pero aquel día dice que Jesús, aleluya, recibe testimonio del Padre, el cual, aleluya, dijo el Padre: esto es el río de agua viva que ha venido sobre todos los seres humanos en la tierra a darle vida. Hermano, habíamos un cementerio en toda la tierra, estaba un cementerio. Hermano, por ahí escuché a alguien que dijo: un campo blanco, un campo santo. Pues ese campo santo era la tierra, estaba lleno de muertos, hermano. Y viene Jesús, aleluya, y cuando Él se sumerge y sale, aleluya, dice que Él nos da agua de vida. Hermano, sumergámonos. Busque el agua viva. Busquémosla. Haga tiempo. No me diga que usted, aleluya, usted no cree en el diezmo. Entonces usted le roba 2 horas, 40 minutos a Dios. Si usted agarra 2 horas, 40 minutos, ora un tiempo y el otro lee la palabra. Pero no me diga que usted no tiene tiempo para hablar con Dios, para leer su palabra, para ver, preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere con usted. Pero si tiene tiempo para ir al TikTok, al teléfono, al televisor. Y es por eso que, hermanos, somos muchas veces cristianos sin fruto. Y no es porque no tengamos esencia, y no es porque no tengamos cómo dar fruto. El problema es que está muerta la semilla, está seca. Libro de Juan, capítulo 4, verso 14. Dice Jesús: pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Si no, dice que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué, hermano? Para vida eterna. ¿Cuántos tienen esa fuente? ¿Cómo tienes esa fuente esta mañana? ¿Cómo está esa fuente? Vamos, dígame, ¿cómo está tu fuente? Dígale que está a tu lado, ¿cómo está tu fuente? ¿Ah? ¿Cómo está? ¿Está llena o está vacía? ¿Cómo está? Si está vacía, aleluya, vamos a orar para que Dios te llene. Pero aún que yo ore por usted, y aunque usted se caiga, y aunque usted hable en lengua, aleluya, pero si usted se va de aquí y deja de hacer lo que la palabra de Dios dice, hermano, se va a volver a secar. A su nombre. Dice Jesucristo, aleluya, que Él da agua. Esa agua que Él da salta para vida eterna. O sea que es continuo el gozo, la alegría. Hermano, no estoy diciendo que seamos inhumanos, que no sintamos dolor, sí. Pero, hermano, por dentro, aleluya, hay un Espíritu Santo, hay un río de agua viva que es más fuerte que la tormenta, que es más fuerte que el ataque, que es más fuerte que la tristeza, que es más fuerte que la ansiedad, hermano. Mire, hermano, si este mundo se llenara de esa agua de vida, las cosas cambiaran. Cuando el río de Dios
Ese río, hermano, abre camino por donde no hay camino. Cuando usted y yo nos llenamos del río de Dios, usted tiene familia que no son cristianos, pero si usted se llena del río de Dios, en algún momento el río suyo se le va a pasar por ahí esa tierra donde están ellos, hermanos, y lo que estaba muerto va a cobrar vida, aleluya. Donde había ataduras, el río va a romper ataduras. Donde había ligaduras, el río las va a romper. Donde habían yugos, el río de Dios lo va a pudrir. Pero necesitamos el río de Dios. Necesitamos. Y es urgente. Es urgente, hermano. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Mire, hermano, usted y yo no sabemos hasta dónde llegaremos. No sabemos. Anoche, hermano, miraba una noticia y me entristeció mi corazón. Un hombre, hermano, se fue para el estadio ahí de México a ver un partido. Y andaba tomado, borracho. Y dice que como andaba borracho, hermano, este hombre se saltó una verja y él no se dio cuenta que estaba saltando del tercer piso. Y de ahí para abajo había otro piso, hermano. Y cuando cayó abajo, hermanos, perdió su vida. Y la Biblia dice que los borrachos no heredan. Y aquello me entristeció y dije, Señor, si ese hombre hubiera sabido que ese eran los últimos momentos de su vida, no hubiera ido a un estadio, se hubiera ido para la iglesia, se hubiera ido a buscar ríos de agua viva. Pero se fue para ahí, no sabía que ese era el último momento de su vida. Es por eso, hermano, que llenemos del río de agua viva. ¿Cuántos estamos llenándonos diariamente del río de agua viva? Poquitos, amenes. ¿Cómo es tu testimonio? ¿Tiene río o no tiene río? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Gritas en la casa? ¿Maldices en tu casa? ¿Peleas en tu casa? Porque el río que tú tienes adentro es lo que vas a dar allá afuera. ¿Amén o no amén? Sí. Hay gente, hermano, que está llena de un río de sucio. Pero esta mañana el Señor está aquí para que corra ese río y se vaya a suciedad. Aleluya. Dice la palabra, hermano. Aleluya, que había una fuente. Aleluya, aquella fuente. Dice que había muchos enfermos alrededor de aquella fuente. Aleluya, aquel estanque. Y dice que el ángel venía de vez en cuando y movía el agua, hermano. Y me imagino que el diablo mandaba un ángel del hotel, hermano. Y aquel ángel movía el agua. Y nadie se sanaba. ¿Sabe por qué no se sanaba? Porque no era Dios el que movía el agua. Pero hoy usted, yo le tengo una gran noticia. Usted tiene el río, esa fuente de agua viva dentro. Es usted el encargado de mover esa fuente. Usted no puede andar buscando que alguien mueva la fuente por usted para que usted sea sano. Mueva la fuente de agua viva. Usted mueve esa agua. Haga que esa agua corra. Aleluya. Échela afuera. Deje que corra el agua limpia. Y va a haber sanidad. Va a haber sanidad, dije yo. Va a haber liberación. Va a haber bendición. Va a haber multiplicación. Es que el agua dice que si encuentra un huevecito de pescado, hermano, y tiene contacto con el agua, el pescado nace, se reproduce, aleluya, se multiplica. Quiere decir eso, hermano, que el cristiano tiene que multiplicarse, aleluya, porque nosotros somos símbolo de pez, de pescado, y el pescado se multiplica. Este es tiempo que usted y yo tenemos que multiplicarnos también. Poquitos, amén. Es que usted solo quiere, hermano, venir, llenarse, comer usted y salvarse usted. Y que se pierda su familia. Que se pierdan sus amigos. Pero no, el Señor quiere que le demos del agua que nosotros tenemos, hermano. Que si hay que interrumpirlo, que si hay que sacudirlo, que si hay que se enojen, hermano. Que si hay que corregir, hay que corregir. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano.
Todo tiene su tiempo. Mira, a mí, hermano, algunos no me quieren. Algunos de mi familia no me quieren. Porque yo no, hermano, el agua, no, mi agua es limpia, no puede andar sucio ahí. Y lo que se mete sucio se echa de ver con lo limpio. Y si tengo que corregir, tengo que corregir, aunque no me quieran, no importa. Pero lo bueno es bueno y lo malo es malo. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Aleluya, sí, hermano, yo me río con mis hermanos, yo platico con mis hermanos, pasamos tiempo, nos alegramos, nos disfrutamos, sí, pero hay un momento en que les digo, eso es malo, eso es incorrecto, eso es pecado, aleluya, porque hay un río dentro de mí que identifica lo que ellos tienen. Usted y yo también tenemos que hacerlo, hermano, porque no, Dios te va a pedir cuenta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que el Señor nos va a pedir cuenta? Si usted tiene agua viva y usted no comparte, Dios te va a pedir cuentas por eso. Es por eso que, hermano, a la iglesia, cuando la iglesia recibe el poder del Espíritu Santo, mire, en Pentecostés, ¿cuántos eran los que habían ahí en Pentecostés? ¿Cuántos eran, hermana Gualesca? 120. 120. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Pero mire, hermano, cuando vino el Espíritu Santo, ya dejaron de haber 120. Dice que en el primer mensaje de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Eso habla de multiplicación, hermano. O sea, la iglesia, hermano, que el momento que recibe el río de agua viva, tiene que comenzar a producir. Voy a volver a repetir. Cuando usted recibe río de agua viva adentro, tiene que multiplicarse. Mire, hermano, le voy a contar personalmente. Cuando yo acepto a Cristo, creo que era un martes, allá en mi país con 16 añitos. Cuando yo acepto a Cristo, mi casa era un caos. Y yo acepto, voy a la iglesia, aleluya. En aquel día el Espíritu Santo me llena, se mete el río de agua viva dentro de mí, me cambia el vocabulario. Nadie me dijo, deja de hablar malas palabras. El Espíritu me cambió. El primer día, la primera hora, el primer segundo que impactó mi vida cambió. Aleluya, dejé de escuchar lo que no tenía que escuchar, tenía que hacerlo, boté a la basura. Tiré todo lo que no le agradaba a Dios. Nadie me dijo que lo hiciera. Es que el Espíritu se me metió por dentro. Llego a la casa, otro día le digo a mi mamá, ¿quieres ir conmigo a la iglesia? Aleluya. Aquel que no conocía a Cristo, aleluya, se convirtió en evangelista y fue a Jerusalén primero, no fue a Samaria. Y desde aquel día se metió Cristo en mi casa. Mire, se metió Cristo. Mi papá, que había sido cristiano joven y andaba apartado, aleluya, vino a los pies de Cristo también. O sea, nos convertimos todos a Cristo. Todos, porque una tía me invitó, me dijo, aleluya, me acompañas a la iglesia. Y yo le dije, sí, claro que la acompaño, porque había algo dentro de mí que yo necesitaba saciar. Y aquello que necesitaba era el Espíritu de Dios, que necesitaba, aleluya, el gozo, el vino nuevo. Hay gente allá afuera, hermano, que necesita de lo que tú tienes, de lo que tú tienes adentro, que lo cual tú eres mezquino, no quieres compartir. Pero el Espíritu te dice que esta mañana deja de ser mezquino. Ve y da lo que te he dado. Bendito el nombre de Jesús. A su nombre. Y mire, pasó el tiempo en mi casa. Todos servíamos al Señor. Un día el diablo había planeado quitarle la vida a mi papá. Uno de los mejores amigos de él iba a un culto de hombres de negocio allá en mi país, que era cristiano. Y era el jefe de mi papá y se llevaban muy bien como hermanos. Y vino aquel hombre y llamó a mi papá y le dijo a mi papá, quiero que me acompañes, Julio. Quiero que me acompañes a Juticalpa. Le dice, vamos a un culto de hombres en el negocio.
Me imagino que este hombre tenía planes de introducir a mi papá en los negocios y hermano, y que prosperara, no era malo. Pero cuando yo no sé qué le pasó a mi papá, pero el Espíritu de Dios trabajó en su corazón, hermano, que no lo dejó irse con aquel hombre. Y mi papá al último momento le dijo: René, no voy a ir, le dijo. Mejor me voy para la iglesia. Hermano, cuando mi papá está en la iglesia, hermano, como a las 7, 8 de la noche, el Señor habla y le dice: siervo Julio, no sabes de lo que te he librado hoy, de la misma muerte. ¿Usted sabe qué pasó con aquel hombre? Con René y sus amigos. A todos los mataron, hermano. Aquella noche. Todos murieron. Pero el Dios que nosotros habíamos metido en la casa, Jehová de los ejércitos, aleluya, aquella noche, aquel día peleó por mi papá, hermano. Es por eso, hermano, comparta de esta agua de vida que tiene usted, porque usted no quiere ver a su familia una eternidad en el infierno. Esto no es un juego, hermano, por eso nos dan agua de vida, para que nosotros demos vida a los que están alrededor nuestro. Pero si usted se queda con el agua de vida solo para usted, y tu familia, hermano, muere hoy y no tiene a Cristo en su corazón, dice la Biblia que inmediatamente van para el infierno. Y hermano, qué bueno que el infierno solo fuera por un mes, por 10 años. No, es eterno. ¿Cuántos aquí quieren ver su familia eternamente en el infierno? Nadie. Nadie queremos verlo. ¿Amén o no amén? Nadie. Es por eso, hermanos, que preocupémonos. No, el pastor, que mi esposo no quiere nada, me meto yo por él. No, que mi esposa no quiere, me meto más al fondo por él. No, que mis hijos no quieren, me meto más al fondo por ellos. Pero no voy a darle gusto al diablo que me los mande al infierno. Voy a pelear por ellos, voy a batallar por ellos, voy a orar por ellos, voy a interceder por ellos, voy a meterme en ayuno por ellos, aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a sumergirse aquí? A su nombre. A la iglesia se le da el poder de la multiplicación. Cuando recibimos agua de vida, hay multiplicación. Porque el agua lo que hace es multiplicar. El agua, todo lo que el agua toca, lo multiplica, hermano. Es por eso, hermano, que usted no se junte con gente que camina quebrada todo el tiempo. Que caminan bien cambiados, pero las bolas peladas. Buenos carros, pero andan solo la deuda encima, no andan nada. Apártese de ellos, hermano. La iglesia es que nos tenemos que multiplicar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano. Pero si usted se pega a gente que solo es puro, hermano, puro el que dirán. Hermano, usted le mira, mire, yo me reí ayer, hermano, miré una mujer que estaba denunciando a otra, hermano, porque le había vendido unos cordones así, mire. Y eran falsos. Unos cordones así de oro, mire, hermano, y eran falsos. Y estaba denunciando. Digo, está bueno porque te pase por vanidosa. Hay gente, hermano, que compra lo que no necesita. Y por eso caminan quebrados toda la vida. Y cuando vienen al altar no traen una alabanza. No hay un río de alabanza, porque lo que hay es llanto. Hay necesidad, hay pobreza, hay tristeza. Pero el Señor te trajo esta mañana para sacarte de ahí, aleluya, para que salga, para decirte que tú tienes que multiplicarte, que tú tienes que estar bendecido, prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Ah, pastor, ya va hablando de prosperidad. Entonces, ¿qué quieres que te hable? ¿De miseria? No. Cuando Jesús nos da agua es para que, y el agua multiplica. Pero el problema es que a veces, hermanos, nosotros no podemos multiplicar. ¿Sabe por qué?
No hay mayordomía, no hay conocimiento, perdón. Y como dice la Biblia, que el pueblo que no tiene conocimiento perece. Amén o no amén. Y como no sabes, no tienes conocimiento, cualquiera te roba, como a esa mujer. Ahora, hermano, ¿cómo llega? Si le hago una pregunta en esta mañana, ¿cómo llega la multiplicación? ¿Cómo llega la multiplicación, hijo? Dando. ¿Cómo llega la multiplicación? Diezmando. ¿Cuándo es que produce la multiplicación en nosotros? Cuando estamos en la presencia del Señor. Eso está bueno. Pero cuando hablamos materialmente, no. ¿Sabe cuándo llega la multiplicación? Cuando viene la necesidad. El Señor me hablaba de eso. Cuando viene la necesidad, me dijo el Señor, es el momento que yo les estoy dando, aleluya, para que ustedes se multipliquen. Cuando llega una necesidad, uno se ajusta, se ordena. A veces estamos bendecidos, pero desordenados. Y como estamos desordenados, la bendición corre y se va. Pero cuando llega la necesidad nos ponemos a pensar, analizamos el por qué estamos quedando, aleluya, quebrados, por qué andamos sin nada. Entonces cuando llega la necesidad es el momento de madurar. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 14, 22. Dice, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, a veces, hermano, van a venir luchas, van a venir pruebas a nosotros. ¿Y sabe para qué es? Para que nos sumerjamos. Para que nos ordenemos. Porque el discípulo, usted y yo somos, ¿cuántos discípulos hay aquí esta mañana? ¿Cuántos discípulos hay esta mañana? Hermano, las pruebas, las luchas, las circunstancias. Vaya, voy a ponerle un ejemplo. Cuando usted, hermana, siente un malestar en su cuerpo, vaya, le pegó calentura, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Voy al doctor? ¿Quiere saber por qué? Sí. ¿Ven? ¿Amén o no amén? Cuando usted siente un malestar en su cuerpo, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Buscar, hermano, la manera por qué está sintiendo algo en su cuerpo. Cuando la mujer sale embarazada y hermano, y no se ha hecho el examen, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente? Vamos a ver. ¿Qué es lo raro que siente, hermano? Vómito. Siente algo adentro, algo que no es normal, hermano. ¿Amén o no amén? Amén, hermana Marlene. ¿Ah? ¿Por qué, hermano? Porque llevas algo adentro que, hermano, que no estaba ahí. Entonces hay que buscar la manera de identificar qué es lo que está pasando con los cambios que estamos percibiendo en nuestro cuerpo. Es lo mismo, hermano, en la vida espiritual. Si usted no siente deseo de orar, es porque tu fuente se está secando y el río de agua viva está cesando. Es lo mismo en la vida material. Si tú estás quedando sin fondo, es porque tal vez no estás trabajando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar. Pero todo discípulo, hermano, tiene que desarrollarse. Y cuando hablamos de desarrollar, hablamos de conocimiento. Usted tiene que investigar por qué está de la manera en la cual está. ¿Amén o no amén? Amén. Mire, me decía un pastor, me decía, Betío, me preocupa, dice. Muchos de los que están allá no tienen nada acá. Me preocupa.
Y yo le dije, tienes razón, pastor. Porque, hermano, muchos de los que estamos aquí, todo, hermano, todo lo mejor, las mejores carteras, las mejores corbatas, los mejores zapatos, los mejores carros. Y si no tiene papeles y lo agarra migración y lo mandan para allá, y si no tenía nada, solo la apariencia, ahí es el crujir de dientes, hermano. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del diablo? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿Ah? ¿A quién le echamos la culpa, hija? ¿Al diablo? Sí. No. Hay cosas que son nosotros, hermano. Si usted anda gastando su dinero en lo que no es pan, y usted anda pagando $200 porque le corten el pelo, gracias a Dios que no está la hermana por aquí. Dijo mi esposa una gran verdad, me dijo, una cosa buena que ha hecho Trump. Dijo. ¿Cuál fue la que me dijiste? La cosa buena que había hecho. Nos ha hecho reflexionar a todos de lo que estamos haciendo. Amén. Una cosa buena que ha hecho el presidente Trump, hermano. Óigame, hablando de los cristianos, hermano. Los cristianos tenemos que multiplicarnos en todas las áreas. Pero una de las cosas que ha venido a hacer el presidente Trump es, hermano, a ponernos que ahorremos. ¿Ah? Sí, hermano. Ahorrar. No, hermano, agarras el cheque y te vas de vacaciones y cuando vuelves no tienes. Mire, yo conocí un hombre, hermano, que dijo, casa paga, carro pago, seguro pago. Y había recibido el cheque, hermano. Me voy de vacaciones. Hermano, y cuando regresa, hermano, las cosas de él en la calle. No había pagado la renta, hermano. Y sabe, hermano, hay muchos cristianos así. Es triste, hermano, pero decirlo. Pero hoy, oiga, muchos de nosotros venimos al altar no a darle gloria, a darle gracias a Dios, solo a pedirle. ¿Sabe por qué? Venimos solo a pedirle. En vez de venir a pedirle, deberíamos venirle a dar las gracias. Porque, hermano, aquí todos trabajamos. Pero no todos administramos. ¿Por qué, hermano? Porque no hay conocimiento. Y cuando no hay conocimiento, no hay mayordomía. Porque cuando no hay conocimiento, no vamos a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y como la palabra de Dios dice, aleluya, que tenemos que ser buenos mayordomos. Y si no sabe lo que es un buen mayordomo cuida. Y por eso la fuente de agua viva se está secando. ¿Por qué, hermano? Porque está quebrado y está amargado. A su nombre. Alábele porque Él vive, hermano. Te quiero sacudir en el espíritu esta mañana para que dejes de estarte quejando. Aleluya. Y haya ese, en vez de esa queja, un canto de alabanza, de júbilo. Pero aprendamos a ser buenos mayordomos. Si no, hermanos, vamos a vivir toda la vida quejándonos, echándole la culpa a la esposa, echándole la culpa al esposo. No, hermano. Pastor, ¿usted no quiere que me arregle las uñas? Sí, pero no todas las semanas. ¿Cuánto cobran las uñas? ¿Cuánto cobran por arreglar las uñas? Yo me las hago yo sola. ¿Cuánto van las uñas? Vamos por aquí, voy a ver las uñas. ¿Cuánto pagas por las uñas? 150. Dios mío. ¿Qué dice usted, hermano, de eso?
Por eso que no he encontrado un novio. Ay, hermano. Ahora ella se las pone porque ella gana, hermano. ¿Ah? Ella está soltera. Y ella trabaja, pues. ¿Ah? ¿Y a qué hora te levantas, hija, todos los días? A las 4 de la mañana. ¿A qué hora salís? A las 5 o 6. ¿Cuántas horas trabajas? 10, 11 horas. Entonces te puedes dar el gusto. ¿Amén o no amén? Pero hermano, si usted gana, trabaja 6 horas y va a pagar todo su cheque, cortarse las uñas. En las cejas, ¿cuánto es las cejas? ¿Cuánto es las cejas? ¿Cuánto es las cejas? 15. Ah, con hilo. Mire, jóvenes, ¿sabe por qué estamos y no nos multiplicamos, hermano? Por vanidosos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, lo bueno es que yo no gasto porque a mí me compran. Sí, hermano. Hermano, compramos cosas que no necesitamos. Sí. Por eso, hermano, estamos quebrados siempre. Compramos zapatos que no necesitamos. ¿Amén o no amén? Sí. 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 Hermano, por eso estamos quebrados. Y cuando viene migración, no llevas en nada. Entonces, mire, hermano, Dios quiere que estemos bendecidos, que haya un río de alabanza de adentro y después no echarle la culpa al diablito que no tiene ni culpa. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano. Vamos a la palabra. Me quedan 15 minutos. Juan 21, 3 y 7. Mire, les voy a dar, mire cómo habla el Señor. Hay que entender, hermano. Simón le dijo, Juan 21, 3. Simón le dijo, voy a pescar. Y le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y dice que salieron y entraron en la barca. Oiga bien. Diga al que está a tu lado, vamos a pescar. ¿Cuántos aquí tienen una petición? Levanten la mano los que tienen una petición. Poquitos. Vamos a pescar. Vamos a orar. Vamos a pedir juntos. Pero queremos, hermano, que otro ore por nosotros porque nosotros no oramos. Que otro pida por nosotros porque nosotros no oramos. Entonces aquí los discípulos, oiga bien, este hombre, Pedro le dice, voy a ir a pescar, le dijo. Y todos los discípulos le dijeron, vamos contigo, y salieron a pescar. Dice, oiga, sigue diciendo el versículo, pero aquella noche no consiguieron nada. Oiga bien. A veces, hermano, no vamos a conseguir. Pero de todas maneras, usted tiene la fe, usted tiene un río adentro que da vida, hermano. En algún momento se va a soltar el milagro, en algún momento va a llegar la respuesta, en algún momento vas a pescar. Pero hay que salir. Si hay que estudiar, hay que estudiar. Si hay que graduarse, hay que graduarse. Amén, jóvenes. Si no te gradúas, ahí vas a andar como, hermano, como yo, arriba de una escalera. O con un machete. Bueno, aquí no es el machete, con una guirila. O limpiando baños, que no es malo, pero
Eso no sería, eso no es lo que Dios tiene planeado para ustedes, jóvenes. Dios quiere que ustedes sean doctoras, abogados. Amén. Enfermeras. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie los jóvenes que están aquí, todos los jóvenes. Todos los jóvenes, pónganse de pie. Mire cuántos doctores, cuántos abogados, cuántas enfermeras, hermano. Cuántos administradores, cuántos ingenieros, cuántos arquitectos hay aquí, hermano. Alábele. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Hay que estudiar, hermano. Hay que estudiar. Mira, ayer mi hijo fue a un lugar, lo mandé a comprar algo. Y fue a un lugar y ese amigo mío le dijo, mira, ¿qué te hace falta para graduarte? Y le dice, me faltan 2 materias. Y le dice, ve, gradúate y te vamos a firmar para que puedas empezar a trabajar para lo que estudiaste. Y salió mi hijo y me llama, papá, mira que estoy alegre. Hermano, usted tiene una fuente. Pero esa fuente necesita correr. Si esa fuente no corre, no va a producir nada. Necesitamos, hermano, hacer algo. Jóvenes, hagan algo, no se queden. Cristo viene, es cierto, en cualquier momento, nadie lo sabe. Pero como puede venir ahorita, puede venir en 10 años. Y si usted no se gradúa, si usted no se prepara, entonces va a estar limpiando baños, va a estar cortando grama. ¿Amén o no amén? Entonces, miren, los discípulos le dicen, aleluya, no pescamos nada. Pero dice que al amanecer, dice que se presentó en la playa. Y aunque los discípulos no daban cuenta, oiga, se presentó Jesús en la playa y los discípulos no se daban cuenta. No se daban cuenta que el río de Dios había llegado. Que el río de Dios había venido a traer la provisión. Llegó Jesús, hermano, en algún momento de tu necesidad, pero que estás batallando, pero que estás luchando, pero que te estás esforzando, pero que te estás cuidando. Aleluya, en algún momento va a aparecer Jesús y va a venir tu provisión, va a venir tu respuesta, va a venir tu necesidad a ser suplida. ¿Cuántos dicen amén? Pero que hay un río de alabanza, hermano. Miren, los discípulos, hermano, estaban ahí. No pescaron nada. Pero llegó Jesús. Porque dice que aquella noche no pescaron nada. Pero llegó Jesús. Puede ser que ahorita no tienes nada, pero el Señor te está armando. De alguna forma el Espíritu Santo ya te armó esta mañana. Aleluya, para que tú pesques. Te va a enseñar el Señor a pescar. ¿Cuántos dicen amén? Mano, si fuera yo agarraba esta palabra. Me convierto en un pescador de alma, me convierto en un pescador. Voy a prosperar en mi vida secular también. Dice que Jesús apareció y le dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallaréis. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Ah? ¿Le echaron o no le echaron? ¿Le echaron o no le echaron? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eche la red, hermano. Estudie, prepárese. Haga algo. No se quede dormido. Si se duerme, dice un dicho por ahí, se lo lleva la corriente, hermano. Aproveche. Aproveche esta vida que no es para siempre. Entonces dice que echaron la red, hermano, y vino la bendición. Dice que se llenó la red de tantos peces que hasta se rompía. Pero hermano, si no ahorramos lo poquito que entra en nuestras manos, ¿usted cree que Dios te va a dar más?
Si usted gana, hermano, un cheque, agarre el cheque y lo primero que hace no es darle gracias a Dios, sino irse de vacaciones. ¿Usted cree que Dios te va a seguir dando? No, va a decir, Señor, se me va a perder. ¿Amén o no amén? Para que se pierda, mejor lo tengo y le doy una migaja. Y que esté siempre en el altar. Pero nosotros no, nosotros estamos entendiendo esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Que hay que buscar a Dios primeramente. Primero el reino de Dios y todas las cosas vienen añadidas. ¿Cuántos dicen amén?